Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual ISAACS de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, con nuestro canal del Sol Telepacífico y el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos un invitado internacional muy importante, el escritor mexicano Ignacio Padilla, estará aquí en Conversan 2. Y para hacer este diálogo tenemos al escritor colombiano Pepe Zuleta aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con nuestro invitado Ignacio Padilla y Pepe Zuleta, que está aquí en Colombia gracias al apoyo del 15º Festival de Arte Internacional de Cali y de ProArtes, que nos ha facilitado poder tener aquí a este invitado tan importante, además ganador del premio de novela La Otra Orilla con El Daño No Es de Ayer. Vamos a hablar con Ignacio muchísimo de la novelística suya y de la de su generación y de América Latina, aquí con Pepe en Conversan 2. Para iniciar esto, nuestro programa, vamos a ver primero una nota. Ignacio Padilla es uno de esos escritores que tiene una extensa obra y una corta edad. Es un escritor en el que se encuentran trabajos en distintos campos. Uno encuentra ensayos, tratados, cuentos infantiles, novelas, cuentos, unos cuentos que tienen una profundidad de conciencia enorme. Es un estudioso de la literatura mexicano, escritor, ensayista, escritor de novela infantil y uno de los precursores del movimiento crack en México junto con Jorge Volpi, en donde pues ponían como unas nuevas reglas literarias de la literatura en México y que se unían, que se querían separar un poquito del post-boom latinoamericano. Entre esas reglas había unas, por ejemplo, que la literatura no debería tener lugar, por ejemplo, que tampoco algo así, que es algo de lo que él trata en El Daño No Es de Ayer, como algo que no tuviera tiempo, algo que debería tener mucho humor, entre las reglas que recuerdo que Proust, Marcel Proust era el dios de la literatura, entonces debían seguirlo a él. Y es un escritor de esos que le ayuda a uno a entender la relación que existe entre distintas tradiciones. Por ejemplo, mirando la obra premiada en esta ocasión, uno encuentra que hay una alusión directa a la tradición de la representación de la ciudad y de la figura principal de la tradición de la representación de la ciudad en Argentina, no en México. Hay una alusión directa a Roberto Art, cuando a uno de los personajes Padilla le reconoce la condición de inventor, y entre la lista de inventos que ubica está que es inventor de juguetes rabiosos, ¿sí? El juguete rabioso, como bien sabemos, es una obra que funda una tradición de la narración ligada a la lógica de la ciudad más allá de los frescos. Deja al lector en vilo, siempre empieza con una historia, por ejemplo, inicia con la historia del padre y el perro ese, y la deja ahí, luego hacia el final nos cuenta. Además hay muchas voces narrando, aunque hay un solo narrador, pero ese narrador deja hablar muchas voces. Entonces nos cuenta las cartas del coronel Blake, pero en el lenguaje del coronel Blake. Aunque hay un narrador, hay muchas voces que hablan en esa novela y van construyendo la historia. O sea, además porque él nos deja muy claro, y es una cosa que me gustó mucho también, todas las historias no son contadas pues de principio a fin, que siempre van a dejar algo abierto, y ni en la literatura, ni en la historia, ni en la vida real se pueden contar las historias de principio a fin. El escritor trata de montar como su teoría en esta novela, que es una historia que finalmente no sabemos si
si el círculo de los elegantes va a estallar con la paloma que va a llegar o no y todos se van a morir, ¿no? La cosa queda ahí y no sabemos cuál es el verdadero final de esta historia. Es una voz mayor de la contemporaneidad de la literatura latinoamericana y ese escritor realmente en esa obra merece el premio. O sea, es una obra que tiene una gran cantidad de valores en tanto a lo que es cuestionar los límites de la ficción, de cuestionar los límites de lo real, o sea, la conciencia total de saber que en la vida las cosas no se resuelven y la presión sobre el escritor de tener que resolver los aspectos que está planteando en una obra. Es un escritor que lo pone a pensar a uno realmente en lo que son las tradiciones de lo representado y lo pone a pensar a uno sobre lo que han sido los grandes engaños de las distintas escuelas, ¿sí? Sin que eso afecte lo que se está contando, ¿no? Bueno, después de esta nota, Ignacio, pues me gustaría para iniciar esta conversación con Pepe preguntarte un poco, naces en 1968, eres realmente un hombre muy joven y tienes muchísimos libros escritos, una importante trayectoria. Es un poco que definas cómo fue tu proceso de formación como escritor, en qué contextos, cómo te defines en esa búsqueda de escritor de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la ciudad de Cali y a ProArtes, desde luego, por esta oportunidad de estar aquí contigo, de estar aquí con Pepe y compartir un poquito pues con la gente de Cali, de Colombia, pues estas cosas tan extrañas que son los libros, ¿no? Nací en efecto en el año del mono, ¿no? en el cabalístico año de 1968, lo fue para los franceses como lo fue para los checos, como lo fue para los argentinos y como lo fue para los mexicanos, ¿no? Fue un año muy temperamental y un año muy importante, pero fue importante para quienes tenían la conciencia para vivirlo. Esto es muy importante también mencionarlo, porque de alguna forma el haber nacido en el 68, y después de los acontecimientos tremendos que sacudieron al mundo en aquel entonces, somos una generación, y al decir somos me refiero no solo a los escritores mexicanos contemporáneos míos como Jorge Volpi, Álvaro Enrique, Mario Velatín, sino también a autores colombianos o autores argentinos. Nacimos después de la fiesta, nacimos después del hipismo, nacimos después de los atropellos del 68, nacimos para lavar los platos de una fiesta a la que no habíamos sido invitados. Los Beatles ya no existían cuando nací, se acababan de disolver. El hombre estaba por llegar a la luna, es decir, en el 69 descubren que la luna pues no es de oro ni de queso, ¿no? Entonces parecemos una generación desencantada, condenada a que su única contienda histórica sea la caída del muro de Berlín, es decir, el derrumbe de las utopías. Entonces, durante mucho tiempo se nos marcó, no teníamos una revolución cubana como la tuvo el boom para apoyarla o defenestrarla o pelearse ideológicamente, no tuvimos nada en qué creer, o al parecer no teníamos nada en qué creer, y nos convertimos por eso en precoces lectores. La literatura se convirtió en la única contienda que de adolescentes pudimos tener, un Santiago Gamboa, un Ricardo Silva o un Jorge Volpi o yo mismo. Entonces, por eso es que somos, todo esto lo digo para explicar un poco por qué somos lectores tan precoces, tan cargados de la energía que cualquier otro joven o adolescente habría utilizado para ir a tirar piedras o para protestar contra o a favor de algo. Toda esa energía fue volcada en mi generación en la literatura. Y muy pronto empezamos a escribir. Ese fue mi caso. Muy pronto empezamos a leer. Con una singularidad, nuestras bibliotecas eran ya muy especiales. Para nosotros ya el boom latinoamericano ya eran clásicos. Para mis padres, por ejemplo, Gabriel García Márquez o Carlos Fuentes fueron eso, un estallido, eran novedades. Para nosotros podíamos tener perfectamente 100 años de soledad junto a la comedia humana. Había una singularidad que todavía tenemos, que tenemos a nuestros clásicos vivos.
Los franceses no tienen a Montaigne, no tienen a Proust, los alemanes y los checos no tienen a Kafka. Nosotros todavía tenemos a nuestros clásicos definitivos vivos y nosotros los tuvimos en nuestra biblioteca como autores que ya constituían una tradición. Bueno, Ignacio, primero que todo, pues felicitaciones por el premio. Muchas gracias. Y yo quiero que nos hables de algo que a mí me llama mucho la atención de los escritores de tu generación, y es del famoso manifiesto Crack, que ustedes redactaron como a 4 o 5 manos, con escritores jóvenes, más o menos de vanguardia, hacia el año 2000, un poco antes de comenzar el siglo XXI. Me interesa mucho que nos cuentes un poco de ese divertimento, porque tiene un carácter como de divertimento, pero también de crítica, de reflexión estética un poco y de propuesta estética hacia adelante. Y leyendo tu novela y leyendo el manifiesto, yo encuentro que hay algunas correspondencias entre lo que ustedes plantearon en el manifiesto Crack y en el tipo de estética que busca tu novela. Entonces yo quisiera primero que nos hablaras un poco de qué es el manifiesto Crack y qué es lo que trata de inaugurar este manifiesto. La pregunta es bastante más difícil de lo que parece. Hay un matiz importante. Se habla mucho de la generación del crack. La generación del crack, grosso modo, puede haber sido definida como una generación de escritores latinoamericanos nacidos en los años 60 que solo escriben novelas sobre nazis y que no pretenden escribir jamás una sola línea que tenga lugar en América Latina. Es decir, esto lo encuentran ustedes, lo pueden encontrar perfectamente el día de hoy en una tesis de posgrado en la Universidad de Oxford. Y lo peor es que lo diría alguien con absoluta seriedad. Existe una generación del crack que es un invento de la prensa española, que no se enteraron de nada, pero querían ver correr sangre y pensaron que los nuevos escritores latinoamericanos querían defenestrar y asesinar a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, cuando en realidad era exactamente lo contrario. Tú lo has dicho muy bien y se ha dicho muy bien esta preciosa cápsula que han hecho ahora. Ya más o menos queda claro que el problema de mi generación y del crack no era con Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Cortázar o García Márquez. Era con los imitadores, con los epígonos y con los descafeinizadores de lo mejor que le había pasado a América Latina y a la lengua española en muchos siglos. Vaya. Existe un crack de la Academia Francesa. Existe un crack de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes decidió, como decimos en México, por sus pistolas, que el crack lo constituían una serie de autores. Algunos estamos incluidos que estábamos en el primer manifiesto y otros no. Hay algunos que les disgusta inclusive ser incluidos en eso porque piensan que su estética es distinta. Mi crack, mi experiencia del crack, que ahora es la que menos importa después de todo esto, es que el crack no es una generación, es un grupo literario que en efecto, y qué bueno que lo has mencionado, en 1996 presentamos un manifiesto que ni siquiera era un manifiesto, es un antimanifiesto, es un divertimiento donde fragmentado están 5 puntos de vista de 5 jóvenes y muy soberbios, altaneros y pagados de sí mismos autores. En la literatura se puede ser joven hasta los 50, no es como el fútbol, que a los 25 ya solo puede ser director técnico y con trabajos. Pero en la literatura éramos unos niños, pero sí era una bravuconada, sí era una broma, desde luego nunca pensamos que fuera a tener la trascendencia que tuvo, pero sí era un llamado, era un grito de auxilio de estos jóvenes escritores que decían: ¿dónde está nuestra región más transparente? ¿Dónde están nuestras ficciones? ¿Dónde está nuestro Otoño del Patriarca, nuestra Casa Verde? ¿Por qué la literatura hoy en día es representada, la literatura latinoamericana, por una obra como Agua para Chocolate? Digamos, no nos salían las cuentas, ¿no? Y nosotros teníamos bajo nuestros brazos unas novelas extrañísimas. Algunas no ocurrían en América Latina, pero otras sí.
y fue un llamado de auxilio que coincidió por el espacio de solo 2 meses con la publicación de la antología Macondo, una antología dirigida, convocada por un escritor chileno y un escritor argentino, Alberto Fuguet, Sergio Gómez, que también clamaban desde América del Sur por lo mismo: tenemos que volver a tomar en serio al lector. Tenemos que volver a decirle al lector: aquí está una novela difícil, aquí está una novela ambiciosa, y tú, lector, eres bastante más inteligente de lo que los editores te están diciendo que eres. Era, sobre todo, yo creo que la parte interesante o importante del manifiesto era la defensa de lo complejo, de lo ambicioso y de la literatura en serio. No estas novelas que se volvían perfectamente olvidables y que te las puedas llevar a la playa, que descubrías quién era el asesino y las olvidas. Cuando tienes 100 años de soledad dándote vueltas en la cabeza 30 años de tu vida y sigues sin resolver todas estas historias, ¿no? Nunca, desde luego, planteamos la negativa del escritor latinoamericano a escribir sobre América Latina. Se piensa que así es. De ninguna manera. Si la historia que queramos contar sentimos que se va a desarrollar mejor en un pequeño pueblo en los altos de Jalisco como Pedro Páramo, que es una novela universal, es un clásico griego que ocurre en México, nosotros solo escribimos nuestro derecho a poder elegir en cualquier lugar del mundo, siempre en nuestra lengua, el mejor lugar para que se desarrolle nuestra historia. Puede ser México, pero lo mismo puede ser China hace 3000 años. Ignacio, he leído algunos de tus ensayos y algunas de tus declaraciones de prensa, y afortunadamente las nuevas tecnologías permiten que un escritor que no ha circulado tanto en nuestras librerías, la verdad, ojalá este premio de La Otra Orilla ayude a empujar el resto de tu obra en las librerías colombianas. Pero leyendo muchas de tus cosas, quiero preguntarte sobre lo que tú piensas que es la situación del escritor hoy frente a tantos registros, a las nuevas tecnologías, a las realidades virtuales, a todo esto que se está presentando y que paradójicamente no permiten que haya circulación de los escritores en América Latina. Yo soy de una generación un poquitico mayor que la tuya, y sí me tocó leer todo lo de México. En una época llevaban unas revistas maravillosas a finales de los 60, 70, ya no, ya tiene que ser por internet. Entonces yo te quiero preguntar ¿cómo te ves tú como escritor en esas nuevas realidades? Bueno, me veo como te puedes ver tú mismo, como se puede ver Pepe, digamos, como irremediablemente alcanzados por el destino. Toda globalización, como lo fue en su momento el descubrimiento de América o la invención de la imprenta, toda revolución de las comunicaciones, no es buena ni mala. Nosotros la hacemos buena o mala. Tiene elementos negativos y tiene elementos positivos. Esta revolución de las comunicaciones que estamos viviendo, desde luego que nos tiene que afectar, no la podemos negar, pero tampoco creo que debamos satanizarla. La literatura y la revolución de las tecnologías creo que nos lleva a pensar que la literatura es el libro impreso. Y la literatura está en el ciberespacio lo mismo que en un libro en tinta y papel. La literatura va a seguir, por tanto, existiendo. Yo creo que sí va a tener que modificar ciertos ritmos, ciertos tempos, ciertas extensiones, como tuvo que modificarse nuestra manera de escribir cuando se inventó la imprenta. Echo de menos el género epistolar, por ejemplo. Asistimos en estos últimos años a un milagro que nadie esperaba, que es que generaciones enteras de niños y jóvenes se volcaron a librerías en busca de libros impresos. Cuando esa generación, la de nuestros hijos, podíamos haberla dado por desahuciada, de pronto hoy en día la gente está buscando novelas que les pesen en las manos. Novelas tipo siglo XIX que se llevan a la playa muy ufanos y que las están leyendo y que las están prefiriendo al libro electrónico. Creo que lo que debe hoy llamar nuestra atención no es el libro electrónico, son las tabletas.
Las tabletas sí representaron para la industria editorial y para el lector un cambio importante que no había representado el libro electrónico, por la sencilla razón de que la tableta es ergonómica, porque la tableta, como el libro, sí está hecha para las manos. Virtualmente o realmente, la tableta sí reproduce nuestro cuerpo. Y era algo que la computadora no podía hacer. Uno leía una novela como se leía un pergamino, es decir, deslizándolo. Y eso era poco atractivo corporalmente. En cambio, la tableta sí hace como que sí es amiga de nuestras manos, ¿no? Y sí hace como que es un objeto. Yo digo que mientras sigamos conservando los aretes de la abuela, vamos a seguir queriendo tener el libro que leímos. Vamos a querer seguir conservándolo. Y vamos a ser reticentes a prestarlo. O lo bastante tontos como yo para prestarlo siempre, desde luego no tan tonto como para no darlo por perdido, ¿no? Eso es un hecho. Sí va a cambiar nuestra manera de escribir, va a cambiar nuestra manera de leer, va a cambiar la literatura, pero el hombre es su lenguaje y las historias siguen ahí. En cuanto a la difusión, sí es por el momento paradójico que parezca que está impidiendo que se difundan más los escritores. No, yo creo que se difunden más. Lo que pasa es que se difunde más de lo peor de cada uno de nosotros. Cada vez hay menos filtros, porque hay una figura fundamental en la cadena del libro, que es la del editor. Y es eso lo que se está perdiendo en el traslado de la literatura a un entorno prioritariamente electrónico. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a este programa Conversan 2. Bueno, es una novela que me sorprende un poco porque bueno, es una estructura que no es tan sencilla y el lector tiene que irla construyendo a medida que van pasando las páginas y uno no sabe qué va a pasar. Va dejando cabos sueltos a lo largo de la historia, pero finalmente logra como entrelazarlo todo. Igual deja muchas puertas abiertas para que el lector piense, o por lo menos a mí me pareció, o esa fue la lectura que hice, lo que le dé la gana, y es una novela con un muy buen lenguaje, y algo que me sorprendió es que está escrita en un español no mexicano, sino más bien en un español estándar. Geográficamente no está ubicada en México, no está ubicada en ninguna parte, sino que está ahí, o sea, es un lugar que creo que él se inventa y no pone como una geografía concreta. Es un escritor con condiciones propias, pero que reconoce un vínculo directo con unas tradiciones del representar. Y tan reconoce esas tradiciones que se da la licencia de cuestionarlas a través del cuestionamiento directo de los límites de la ficción, cuando en su novela incluye algo que es muy bello, que es decirle a los escritores y decirnos a los escritores jóvenes que al interior de un texto es posible ir con una bolsa llena de meñiques y no tener que responder por ella. Si miramos el manifiesto del crack y lo comparamos con la novela, aquí está todo ese manifiesto, igual con lo que piensan, algo de no lugar, algo de no tiempo, personajes sin edad, unos personajes de una que no existirían en la vida real. Hay unos gigantes, por ejemplo, esa transmigración de las almas de la que él habla aquí en la novela, son cosas que el crack proponía también en su manifiesto. Primero, no hay un testigo siempre que sea fidedigno, entonces no sabemos si esta historia pasó también, porque el mismo narrador, cuando empieza la novela, dice que esta historia que va a contar puede que no sea así, que él solo sabe partes. El libro es un libro mayor en muchos aspectos. Es de esos libros que uno no puede decir es un libro otro, pues es otra forma de representar. No, eso es un libro de esos libros nosotros, donde hay un nosotros dispuesto a consumir la información desde esas claves, donde
donde entran hibridaciones, donde hay una figura de alguien que está detrás de la pesquisa, pero que uno sabe que ese que está detrás de la pesquisa pues no es alguien de fiar o no es alguien para tomarse tan en serio, ¿cierto? O sea, adicionalmente, pues uno encuentra un héroe que no es un héroe y uno encuentra el cuestionamiento al héroe de las Termópilas, que es como el héroe que nos dictaron, este debe ser el héroe, ¿sí? Este héroe contado por él es alguien que no termina, no termina ejecutando la tradición de Jasón, pero uno termina diciendo no lo puedo contar entre los 300, ¿sí? Entre aquellos perfiles del héroe que nos dictaron y que nos impusieron. Es un antihéroe y que finalmente no logra resolver nada, además quiere ser escritor y es un mal escritor, entonces no logra resolver nada como en su vida y finalmente lo único que le queda es como esperar ya morirse porque no logra nada de lo que se propone ser un detective pero es un mal detective, propone ser un buen periodista pero es un mal periodista, entonces es un tipo que le va muy mal siempre en esta historia. Yo no sé si la maestría que tiene el maestro Padilla en el campo del ensayo le permite manejar la ficción y le permite manejar los espacios de la narración bajo esas condiciones. O sea, seguramente ese nivel conceptual que alcanza en sus tratados y en sus ensayos le da las herramientas y la suma de materiales necesaria para en la ficción hacerlo pensar a uno en aspectos que son enormes, ¿no? Como los cuestionamientos que se hace a lo romántico, cuando los personajes reconocen esta historia de verdad estaría muy bien contada por alguien que intentara contarnos desde el siglo XIX, ¿sí? y empieza a meterle a uno unos personajes y unos perfiles que están ligados a las maneras de contar propia de la novela. Bueno, Ignacio, ahí dos jóvenes lectores, ambos escriben, Itan y Gustavo, leyeron tu novela en estos días. Yo la leí también, me suscita algo y es el manejo que tú haces con el narrador y un poco como esa búsqueda con el lector, como ponerlo a también hacer ese viaje, esas dudas que están todo el tiempo. Y sé que es una de las preocupaciones de tu generación, buscar esas nuevas relaciones con el narrador, para que nos hables un poquito sobre este tema con el lector, que diga. Bueno, creo firmemente que la literatura solo se completa, como ahora lo han demostrado estos autores, lectores, como lo hiciste tú al leer El daño no es de ayer. El libro no existe sin esa otra parte que es el lector. Mi planteamiento, como el planteamiento, la expectativa de, creo yo, todos aquellos que nos tomamos más o menos en serio la literatura, es tomarnos en serio al lector y pedirle al lector que entre, que se arrastre en el lodo de la literatura, porque si no el libro no va a estar listo, no se va a completar. Y si el lector es perezoso, si el lector es desidioso, negligente, el libro va a terminar siendo un libro negligente, por más elegantemente que lo hayamos escrito o por mejores ideas que hayamos querido plasmar. Hay que recuperar, me parece, y creo que la literatura latinoamericana hoy en día lo tiene muy presente, hay que recuperar la inteligencia del lector. Hemos tenido, sí, mucha literatura escrita para escritores, digamos, es muy interesante para un autor recibir la opinión de sus colegas, de sus cómplices, pero ninguno de los escritores va a leer nuestros libros con inocencia. Hay grandes lectores por ahí que no son escritores y esos me parece que son los más interesantes, no obstante también los más escasos. Bueno, Ignacio, yo quería plantear, ya hablando pues de la novela, entrándonos un poco a la novela. La novela es una novela llena de alusiones, de ironías, es digamos una colección de ironías
y de referencias a la literatura, es también de alguna manera un planteamiento crítico del hacer literario. Todo el tiempo el narrador se está autoironizando sobre lo que está haciendo, sobre la novela que está escribiendo. El narrador dice: esta novela no va bien, esto no va por donde debería ir, este no es el final adecuado. Finalmente también interroga la realidad que está planteando el escritor, juega con esos planos en los cuales el narrador interviene y también suelta al lector para que adivine un poco de qué se va, a ver si lo sigue o no lo sigue. Bueno, y finalmente plantea algo que me parece, y es que la realidad, ¿cuál es la tarea de la literatura? También se pregunta la novela todo el tiempo, ¿cuál es la tarea de la literatura? La tarea de la literatura es reflexionar sobre la vida o crear otra realidad, ¿sí? Todos estos engranajes que además están metidos en un contexto también de una reflexión sobre qué son las máquinas y si la literatura, se pregunta la novela si la literatura es una máquina, ¿sí? Yo quería de alguna manera mirar esta novela también como un ensayo sobre la literatura. Hay una cantidad de referencias a los clásicos, a Gerard de Nerval, a Cervantes continuamente. Entonces yo quería que nos hablaras un poco de esta novela en esa perspectiva. Bueno, desconfío profundamente de las certezas. Creo que la certidumbre ha provocado la mayor parte de las guerras, o sea, la convicción de que se tiene la verdad y de que se está de parte de los buenos y de los puros ha generado las mayores barbaridades en la humanidad. Y creo al mismo tiempo que la duda es la que ha generado las mayores obras de arte en la historia, al menos de Occidente. Es Don Quijote, que es una novela para mí, bueno, creo que para muchos, paradigmática, es una novela sobre la duda. Es tan dudosa que nadie sabe cómo diagnosticar la locura de Don Quijote. No se sostiene psicoanalíticamente la locura de ese señor. Es un hombre que nos ha sido vendido, es un personaje que los románticos alemanes nos hicieron creer que era el soñador, el perseguidor del sueño imposible, y que iba a terminar cantando en el escenario del Hombre de la Mancha el sueño imposible soñar, ¿no? Ese no es el Quijote de Cervantes. El Quijote de Cervantes es un perdedor absoluto, es un fracasado que además se entrega finalmente a la duda en un mundo totalmente dudoso. Eso es lo que hace grande el Quijote. Creo que de ahí en adelante siempre he dicho que todos los caminos conducen a Cervantes a través de Borges, al menos en nuestro idioma. Y yo he querido hacer en El daño no es de ayer una parodia tan dudosa y tan cervantina como está en mis medios hacerla. Miguel de Cervantes pretendía hacer una invectiva contra los libros de caballerías. Él no se dio cuenta, creo, que había escrito mucho más que una invectiva, una diatriba contra los libros de caballerías. Yo sí sé que he querido hacer una invectiva contra un tipo de literatura que me parece terrible, pero al mismo tiempo apasionante, que es esta literatura que hoy en día está tan de moda sobre las conspiraciones secretas, las novelas sobre templarios. Yo definiría El daño no es de ayer como un western metafísico mezclado con un tratado de teología extraterrestre, porque hay toda esta subliteratura que nos tiene, y siempre la Atlántida, las abducciones, los ovnis, está toda ahí, hay una literatura enorme que nos sigue interesando y está presente en El daño no es de ayer. Y todo tenía que ser contado por un autor fallido absolutamente y un perdedor radical que sin embargo se sabe elegido por quién sabe quién, para alguna razón que él nunca alcanza a discernir. Entonces es un carnaval, ¿no? Es un carnaval de un hombre que duda constantemente sobre algo tan dudoso como los fantasmas, sobre algo tan dudoso como los extraterrestres. Y en la duda está la diversión, ¿no? Y en la digresión, desde luego, también está la diversión, creo.
Ignacio, además has sido académico, estudiaste maestría y tienes un doctorado y tienes una cantidad de ensayos, inclusive veo que eres un gran estudioso de Cervantes, tienes 2 libros sobre Cervantes, tienes el último sobre, creo que es Cervantes y el Diablo, y los infiernos, que es, creo que es tu tesis doctoral. Por eso la pregunta que te quiero hacer es, de todas maneras, te sigues inscribiendo en la tradición de la novela moderna que empieza con Cervantes, con el Quijote, y de alguna manera estás buscando en ese precursor nuevas exploraciones del tema. Pero han cambiado los tiempos, han cambiado las realidades. Yo lo que veo en la generación tuya, que tiene unos, como han mencionado algunos colombianos, es que ya escriben desde cualquier lugar del mundo, o sea, ya no hay esa obligación territorial, pero obviamente si tú te vas para Argentina sigue siendo mexicano, o si Santiago Gamboa va a escribir lo último que escribió en China, es un escritor colombiano que escribió sobre China, desde China o en China. Entonces, la pregunta mía es que nos cuentes un poco desde tu oficio, no solamente teórico, ensayístico, eso cómo lo han venido elaborando los escritores de tu generación. Bueno, debo decirte que soy un académico por accidente. Digamos, soy un insecto que da clases de entomología de vez en cuando. No estoy tan consciente ni soy tan sesudo como sí lo son algunos de mis compañeros escritores que reflexionan enteramente sus obras literarias antes de escribir la primera frase. Yo soy un cuentacuentos, un contador de historias que me gusta mucho dar clases porque aprendo mucho, ¿no? Que me gusta mucho Cervantes porque me divierte mucho, pero procuro no sobrepensar las cosas y sí descubro qué dijeron mis libros gracias a que alguien más como tú o cualquiera de los aquí presentes me lo dice. O sea, soy bastante más lírico y bastante más bestia en mi escritura de lo que puede parecer. Ahora, el punto de la nacionalidad de la escritura, me alegra que lo menciones porque en efecto Santiago Gamboa, escritor colombiano, escribe una novela sobre China y es China vista por un colombiano. Él nunca va a dejar de serlo, como yo no voy a dejar de ser mexicano por haber vivido en 3 o 4 distintos países a lo largo de mi vida. Sigo siendo mexicano y en cuanto que mexicano participo como padre de familia mexicano, como ciudadano mexicano en procesos políticos, en procesos críticos. En cuanto a escritor, seguiré siendo un autor mexicano que es uno de los muchos que considera que la patria de un escritor, el escritor tiene 2 patrias y ninguna de ellas es su país. Una patria es su lenguaje. Eso es lo que nos une y digamos, somos connacionales, somos paisanos de Miguel de Cervantes, escribimos en español. Y la otra patria del escritor del siglo XXI es su biblioteca. Y en esa biblioteca hay un escritor francés del siglo XIX llamado Alejandro Dumas o Gerard de Nerval, y también está un mexicano de los Altos de Jalisco, de donde viene mi familia, llamado Juan Rulfo. La patria del escritor es la biblioteca y la otra patria es su lenguaje. La patria del escritor en cuanto padre, en cuanto ciudadano, sí es su nación. Pero no hace mucho ruido. Yo tengo una novela que tiene lugar en una exrepública soviética también dislocada, fantasmal, en la que descubrí que estaba el proceso de la invención de la guerrilla zapatista en 1995 en México. Eso solo lo reconocí después de haber escrito la novela. En Anfitrión, que es una novela que ocurre en los Balcanes en 1914, descubrí una historia que mi padre me contó sobre su padre cuando fue de su pequeño pueblecito en México a buscar trabajo a la ciudad. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede soñar lo que no ha vivido. Bueno, Ignacio, la pregunta que le hacen siempre a los escritores, y en este caso a ti te la hago de manera muy especial, es cómo trabajas, porque yo estuve mirando tu biografía y es casi que increíble que seas capaz de hacer tantas cosas al mismo tiempo, digamos, al mismo tiempo. Es un espejismo, es totalmente un espejismo.
No sé, yo veo que has hecho pues, libros de infantiles, libros de cuentos, novelas, tratados, ensayos, pero que además has sido embajador, que eres profesor universitario, que diriges una feria del libro. ¿Cómo haces? Todo tiene que ver con mi ser escritor, digamos, no puedo ser otra cosa, ¿no? Sí he transitado a distintos géneros, pero siempre partiendo del hecho de que yo suelo escribir cuentos. Soy un escritor que escribe cuentos que para descansar a veces entre un cuento y otro escribe una novela, ¿no? Un autor de cuentos a quien de vez en cuando, como es el caso del Daño no es de ayer, los personajes y el propio tono le dijo, no quepo aquí. ¿Cómo puedo meter en un cuento a un autor que duda todo el tiempo de lo que está contando? Un personaje que atrae mágicamente las historias ajenas y no las puede resolver. Un personaje tan titubeante, un narrador tan titubeante como el del Daño no es de ayer no cabe en un cuento, porque el cuento no acepta el titubeo. Entonces lo tuve que llevar, me jaló a que escribiera una novela. Mis ensayos, aún aquellos que parecen muy académicos, son los ensayos de un contador de cuentos. De la misma manera he sido diplomático en cuanto que escritor. Y he dirigido la Biblioteca Nacional como un escritor dirigiría una biblioteca. Entonces, todas las cosas, incluso los viajes que he hecho, los viajes reales, son todos literarios, porque mi experiencia de vida es literaria. Ignacio, veo desafortunadamente son los que menos han circulado, has escrito para niños, has hecho literatura infantil. En general, pues muchos de los escritores que yo conozco de tu generación acá no han hecho ese intento de escribir para niños. Me gustaría contarle a nuestros televidentes qué significa y qué gratitud da escribir para niños. Es fundamental. Yo no me concibo sin mi experiencia literaria infantil. Yo escribo porque a mí mis padres me contaban cuentos, porque para mí el libro fue siempre un espacio abierto, un espacio familiar y luego un espacio de amistad con mis colegas escritores que en principio están tan solos como uno y de pronto descubres en la adolescencia que no eres el único loco en la tierra que lee. En México seguimos siendo gente muy escasa la que lee, pero digamos, la infancia está en mis novelas para adultos. La literatura infantil, hay escritores que no han transitado a la literatura infantil como yo no he transitado a la poesía, y no lo hago porque no me considero capaz de escribir poesía. Con muchos titubeos y al final, yo creo que con mucha valentía, emprendí el trabajo de literatura infantil porque es mi única forma de resarcirle a mis padres a través de los niños que serían hoy sus nietos, la gratitud que le debo el haber sido un niño lector. Creo que para escribir para niños se necesita mucha energía. Exige un acto de modestia que pocos autores, tenemos todos unos egos gigantescos, somos unos narcisistas gigantes porque si no, no escribiríamos de entrada, nos tenemos que querer mucho. Y luego pídele a un escritor que realice este acto de humildad, de volver a ser el niño que fue, sin dejar de ser el adulto que es. El entender que el niño no es un adulto subnormal, y el entender que el niño quiere monstruos, el niño quiere cochinadas, el niño no quiere que le cuenten una fábula de Esopo, el niño la rechaza. El niño no está esperando que la literatura le diga lo que debe hacer. El niño yo creo que necesita que la literatura le diga lo que está pasándole, a él o a ella, ¿no? Y son el público más exigente que puede haber. Ellos no sienten ningún compromiso disciplinario con la lectura, no sienten ningún compromiso con el señor ese que le dicen que escribió el libro. Ellos te van a decir, este personaje no me gustó, esta historia está muy triste, adiós, ¿no? Por eso escribo pocos libros para niños, pero me parece una obligación hacerlo porque el niño que fui se hizo lector gracias a que otros locos escribieron libros para niños. Bueno, Ignacio, para continuar esta interesante conversación con Pepe Zuleta, vamos a ver otra nota y ya continuamos.
es un tipo que ha caminado con las cuestiones más bellas desde lo inocente en el ejercicio del constructor de cuentos infantiles, ¿sí? Del instructor dentro de cuentos infantiles, que camina del lado de la figura del demonio cuando asocia al demonio con Cervantes en uno de sus textos, y que adicionalmente le muestra a uno, miren, estos son perfiles propios de la tradición de la novela, esos perfiles propios están encarcelados en algunas resoluciones. Yo encuentro la posibilidad a través de los inventos, de las metafísicas y del sentido del humor, de brindarles nuevas libertades. Es de esos escritores donde se ve claramente la relación entre relatos y correlatos, ¿sí? Lo dicho, lo expreso en la obra, lo representado en la obra y lo que está de fondo que hace que conceptualmente se sostenga. Yo veo en Padilla nuevos caminos, veo en Padilla instrucciones claras de nuevas formas de leer, y veo en Padilla una tradición representada que tiene tanto de lo joven como tiene tanto de aquello que está contado con muchísimos años y contado con muchísimo acontecer y contado con muchísimos hitos expresivos. O sea, Padilla es de esos lectores, de esos escritores que merece todo tipo de miradas, ¿sí? O sea, que puede conmover a aquel lector joven o que puede conmover a aquel lector de años, ¿sí? Que está dispuesto a dejar de lado las cuestiones propias del honor, a dejar de lado las solemnidades, a dejar de lado las consecuencias, ¿sí? Y a entender otras maneras posibles de la trascendencia. Bueno, Ignacio, te oí hablar aquí en tu visita en Cali de tu relación con la literatura colombiana y en particular de esa relación que nuestra literatura tiene con México por la vía del exilio voluntario, es decir, no solamente García Márquez, Álvaro Mutis, sino mucho antes hubo escritores y artistas colombianos que escogieron voluntariamente hacer su vida artística, literaria o cultural en México. Me gustaría contarle a nuestros televidentes cuál es tu relación con esos escritores, con esa literatura nuestra en tu país. No solo literariamente hablando, sino en términos culturales. Creo que ninguna pareja de países en América Latina tiene tantas correspondencias que van desde la alta literatura, la pintura y la música hasta las telenovelas y el Chavo del Ocho. Digamos, no he escuchado en mi vida mejores mariachis que los colombianos. Eso lo tengo claro. Me sorprende, me estremece desde luego llegar a Colombia y leer la nueva novela de Ricardo Silva y leer a este escritor excepcional, talentosísimo, mencionando al Chapulín Colorado en su novela Autogol. En términos literarios esto adquiere proporciones pantagruélicas, absolutamente, porque mi vínculo con el descubrimiento, la decisión de mi vocación literaria está muy estrechamente relacionado con mi lectura adolescente de la obra de Gabriel García Márquez y casi enseguida de la obra de Álvaro Mutis. Dos autores que desde luego yo había leído antes a Isaac, pero esta era una lectura más bien académica que había que leer en la secundaria, en el bachillerato, y de pronto descubrir a estos escritores, y Mutis particularmente porque estimula de una manera muy particular mi ser viajero, mi sueño stevensoniano de viajar siempre, ¿no? De explorar el mundo y luego contar la experiencia viajera a través en el caso de Mutis, de Macrol. La presencia de la literatura colombiana, bueno, el vínculo desde luego entre México y Colombia, de la presencia de estos escritores que optaron por México. Primero Gabriel García Márquez, que finalmente tiene su iluminación para escribir esta novela que llevaba tantos años soñando, pues en la carretera México-Acapulco. ¿No? Es ahí, ¿no? Y cuando se regrese le dice Mercedes, a ver cómo le haces para que haya carne en el refrigerador, pero yo tengo algo que escribir.
y luego Mutis instalado ahí cerca, y más adelante una queridísima amiga, Laura Restrepo, que lleva muchos años instalada en México, Fernando Vallejo, a quien veo casi todos los días paseando a sus perros, y que es bastante menos estridente de lo que parece cuando aparece en público y de lo que escribe, ¿no? Es una dama el señor. Finalmente ahí están esos escritores con los que he ido primero leyendo y luego conociendo en persona y que han sido siempre muy generosos. En términos generacionales tuve la enorme fortuna de llegar por primera vez a Colombia en el momento en el que editores como Gabriel Iriarte estaban descubriendo a toda una generación de escritores que por sí solos son toda una literatura que yo creo que peso por peso es tan notable como el resto de la literatura latinoamericana contemporánea. Digamos, yo puedo citar sin ninguna dificultad 10 autores colombianos, pero con muchos trabajos puedo citar 10 peruanos o 10 argentinos o incluso 10 mexicanos. Y con todos ellos he tenido encuentros dichosísimos. Primero a través de sus libros, pero no exclusivamente a través de sus libros, son hermanos de ruta. Ricardo Silva lo acabo de ver hace unos días, Santiago Gaboa estuve con él hace 3 semanas junto con Juan Gabriel Vázquez, hace muchos años que convivo felizmente desde luego con Jorge Franco, leí y aprendí a escribir cuentos a través de los cuentos de Enrique Serrano. Héctor Abad, desde luego, no solo es un amigo entrañable, sino es un escritor formidable. En fin, no podría yo terminar la nómina de escritores colombianos que además son amigos, ¿no? Y eso por no hablar de los editores. Bueno, como pueden ver, Ignacio Padilla está muy vinculado a este país. Ojalá nosotros lo leamos y circulen mucho sus libros. Le agradezco a Pepe Zuleta y a Ignacio por haber estado aquí en nuestro programa Conversan 2 y nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.